¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Janet Silva y les doy la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Seguimos con esta jornada de ciencia política, hoy es el tercer día, así que pues les doy la bienvenida de nueva cuenta y principalmente agradecerles a todos que nos están sintonizando. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cátedra Madero, también estamos transmitiendo desde otras páginas como es el INE México, lo que es la Coordinación en Ciencia Política, entre otras. Así que es un gusto estar con ustedes en esta mesa número 10, que se titula Democracia. Así que bueno, no me queda de otra más que agradecerles a la doctora Erika Granados, que está haciendo esto posible y que bueno, también me está dando aquí al ojo en esta transmisión, a nuestro querido Omar Peredo también que se encuentra con nosotros y bueno, a todo el staff de la Cátedra Madero. Es un gusto tenerlos con nosotros y principalmente les quiero agradecer a nuestros tres ponentes que tenemos el día de hoy. Gracias por su tiempo, por esta presentación que vamos a llevar a cabo el día de hoy y bueno, pues también a todo el público invitarlos para que nos manden sus preguntas, sus comentarios y que al final de la presentación, bueno, pues nosotros con todo gusto haremos lectura. Así que sin más, quiero presentar a nuestra primer ponente. Ella es la doctora Esperanza Isabel Palma. Voy a leer una breve semblanza de ella para que comience con su presentación. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, integrante del área de Teoría y Análisis de la Política y del Sistema Nacional de Investigadores e integrante del Comité Editorial del Instituto Nacional Electoral en México. La doctora Esperanza nos va a platicar sobre procesos de erosión democrática y estrategias opositoras. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y con gusto también presento acá su presentación. Muchas gracias, Janet. Bueno, quiero agradecer muchísimo a quienes organizan este importante evento, a Erika Granados en particular, por supuesto a la Cátedra Madero, a la Licenciatura de Ciencias Políticas de la UAM Iztapalapa. Para mí es un gusto estar en estas jornadas y es un gusto compartir la mesa con mis colegas Fernando Castaños y Rosa María Mirón, a quienes respeto muchísimo académicamente. Y miren, lo que yo voy a presentar, y sí tómenme el tiempo, por favor, porque luego hablo muchísimo, es como una investigación que está en curso sobre erosión democrática y respuestas de las oposiciones partidistas, debo aclarar, porque hay muchos tipos de oposiciones, durante el gobierno de López Obrador. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor, Janet, lo que quiero sobre todo es hacer una propuesta aquí de un marco de análisis para entender las opciones estratégicas con las que cuentan las oposiciones partidistas para sobrevivir en contextos de erosión democrática, bueno, y sobrevivir su propio declive electoral, como es el caso de nuestros grandes partidos de la transición, PRI, PAN y PRD, y también qué pueden hacer para contener o revertir medidas antidemocráticas promovidas por el grupo en el poder. Entonces, mis preguntas son esas, ¿no? Las oposiciones pueden revertir los procesos de autocratización y qué pueden hacer para sobrevivir. Y bueno, estas preguntas surgen de un punto de partida, digamos, que es que México forma parte de una oleada de erosión democrática. Esto es, del declive de atributos democráticos de algunos aspectos del régimen político y que han tenido lugar en países tan diversos como Turquía, El Salvador, Polonia, Brasil y Estados Unidos. Entonces, como ustedes saben, lo que plantea esta literatura es que a diferencia de procesos previos de quiebres democráticos que ocurrían a partir de un evento como un golpe militar, actualmente la erosión democrática comienza dentro del propio régimen político, con el ascenso de líderes populistas, la literatura también dirá líderes iliberales, con aspiraciones hegemónicas, que ganan elecciones democráticamente y una vez en el poder, emprenden medidas que aumentan su poder, erosionan el pluralismo, la oposición, la independencia del poder judicial y pueden llevar eventualmente a un quiebre democrático. Esto dirán Levitsky y Ziblatt, ya saben, en este texto clásico ya, un bestseller, La ciencia política, es cómo mueren las democracias. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces,
Lo que estoy planteando es que, bueno, sí, el gobierno actual, el López Obradorismo, y como parte de todo este proceso, digamos, y proyecto de la Cuarta Transformación, me parece que han colocado temas muy relevantes en el debate público sobre justicia social, sobre corrupción, entre otros temas. Pero a pesar de esto, digamos que ha usado López Obrador su enorme popularidad para centralizar el poder, deslegitimar a la oposición, promover reformas dirigidas a capturar instituciones independientes, en lugar de avanzar en la construcción de una democracia incluyente. Yo sé, por supuesto, que esto que digo es polémico, habrá quienes digan que no, que en realidad estamos en un proceso de mayor democratización, pero bueno, yo estoy partiendo de esto, que México sí está atravesando por un proceso de erosión democrática, y como es un proceso que ocurre en el tiempo y no a partir de un evento como los que conocíamos antes, ¿no? Como un golpe militar, esto abre oportunidades a los partidos de oposición y actores diversos e instituciones para responder y pelear por su sobrevivencia y por la preservación de la democracia. Entonces, retomando parte de la literatura sobre erosión democrática, yo voy a analizar acá dos procesos que creo que están interrelacionados, que es la política populista y polarizante de López Obrador, y segundo, las estrategias de los partidos de oposición para esto que digo, ¿no? Sobrevivir y resistir y contener una posible transición al autoritarismo. Entonces, digamos, si quieres paso a lo siguiente, por favor. Entonces voy a referirme primero a la literatura sobre erosión democrática. Segundo, voy a analizar algunas de las medidas que considero que erosionan la democracia, que han sido impulsadas desde el gobierno y que han erosionado mecanismos de rendición de cuentas, pesos y contrapesos. Y finalmente voy a presentarles como un primer análisis de las estrategias opositoras. Debo decir que todavía estamos en la discusión de, digamos, cuál es la relación causal entre estrategias y resultado. Es decir, como plantea Schabowski, no sabemos exactamente si el gobierno hace esto y la oposición aquello, entonces el gobierno tiene éxito o fracasa en su intento de erosión democrática o autocratización. Creo que este es un tema que estamos justamente debatiendo. Bueno, me refiero rápidamente a la literatura. ¿Qué es lo que dice la literatura sobre erosión democrática y esta nueva oleada? Bueno, para empezar, creo que hay una nueva generación de estudios en ciencia política sobre esto. Después de los estudios sobre transiciones a la democracia, consolidación a la democracia, calidad de la democracia, ahora tenemos como un boom de estos estudios que analizan estos procesos de autocratización. Y bueno, aquí tenemos distintos conceptos para referirnos a procesos similares: erosión democrática, que es el que yo uso, autocratización, regresión autoritaria. Y a lo que se refiere es esto que comentaba al inicio, que es que líderes populistas y partidos y liberales ganan elecciones democráticas porque tienen sensibilidad social y entienden la frustración de la gente con la democracia. Ofrecen soluciones simples a problemas complejos y una vez en el poder aprovechan su popularidad para emprender medidas autoritarias de manera totalmente legal, mediante decretos, legislación, reformas constitucionales, y en muchos casos logran alargar su permanencia en el poder, como en Rusia, Bolivia y Venezuela, en el caso de los presidentes, que no es el caso de México. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Pero claro, aquí la pregunta, por ejemplo, esto se lo plantea Schabowski, bueno, pero es ¿qué tipo de democracia se está erosionando? Y bueno, por democracia, lo que entiende la literatura no es únicamente la regla de la mayoría, sino también un sistema de gobierno basado en el consenso, en instituciones y gobernantes responsables que rindan cuentas a la ciudadanía, apego al Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Quienes están en el poder están sujetos a un sistema de pesos y contrapesos, cortes independientes, periodismo independiente, organizaciones de la sociedad civil vigilantes, y existe la posibilidad de alternancia en el poder con rivales que pueden competir en elecciones limpias y competitivas. Bueno, justamente lo que muestra la política comparada y algunos índices que se han generado recientemente es que hay un declive global
de muchos de estos atributos que acabo de mencionar. Esto plantea, por ejemplo, el reporte del Institute for Democracy and Electoral Assistance, el índice del economista también plantea que hay un declive global y ha reclasificado países como México de democracia defectuosa a un régimen híbrido, todavía no es autoritario, pero ya mezcla, ¿no? Es una combinación de rasgos democráticos con autoritarios, y plantea este mismo índice que en 2022 56.5% de los países eran considerados ya autoritarios o híbridos. The Freedom House también reporta 16 años consecutivos de declive global de las libertades y un proyecto muy interesante, Variedades de la Democracia, muestra que el 80% de los casos de autocratización recientes terminaron con las democracias, es decir, fueron procesos irreversibles, lo cual es muy preocupante. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ya. Entonces, estos estudios plantean una serie de problemas muy interesantes. Uno, que la erosión, por ejemplo, ha tenido lugar en países con muy distintos niveles de desarrollo económico, multiculturalismo, consolidación institucional y desigualdad. Por ejemplo, un libro muy importante de Mainwaring y Pérez Liñán, lo que plantean es que en realidad lo relevante para entender estos procesos de erosión, pues es que haya actores que no estén plenamente comprometidos con las reglas a la democracia, más que los distintos niveles, por ejemplo, de desarrollo de un país. Otro problema que se ha planteado es la dificultad que tenemos para precisar en qué momento un régimen político ha completado una transición al autoritarismo, ¿sí? Como no hay un revés muy claro y no hay una abolición de elecciones multipartidistas, en realidad, no sabemos a ciencia cierta cuándo estamos ya en un contexto autoritario. Y un tercer problema, que es el que a mí me interesa, es si este proceso puede revertirse. Entonces, aquí entran algunos estudios, que debo decir no son muchos, que analizan estrategias de actores democráticos y opositores como elementos clave para entender cómo se puede frenar la erosión. Y aquí cito en la diapositiva algunos que en realidad retomo en mi análisis. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces, a partir de esto que les comento, creo que la erosión democrática se puede entender como un proceso de 3 pasos. Hay líderes que no están comprometidos con la democracia, que ganan elecciones. Una vez en el poder, activan 2 procesos, que es el intento por capturar instituciones del Estado, limitar o suprimir oposiciones, socavando libertades y atacando periodistas. Hay casos más extremos, como el de Polonia, que atacaban directamente a la comunidad LGBT+ y a las mujeres. Y finalmente las oposiciones reaccionan e intentan contener las iniciativas antidemocráticas, en buena medida por razones de sobrevivencia, pero digamos que también por razones valorativas. Bien, bueno, entonces a partir de esto lo que planteo es que permítame decir que es el populismo de López Obrador y la estrategia polarizante lo que ha hecho es implementar o promover una serie de medidas institucionales, pero además también la narrativa política ha cambiado, en un sentido que ha transformado realmente el campo político en varios sentidos. Primero, creo que hay nuevas líneas de conflicto determinadas por la oposición entre pueblo y élites. Bueno, no creo, esto es un hecho, es una nueva división del campo político. Se han sobrepolitizado todos los temas y problemas, mejor dicho, se han partidizado todos los temas y se han borrado o se han desdibujado un poco las diferencias tradicionales entre izquierda y derecha. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, fíjense aquí, bueno, y este ha sido todo un tema de análisis reciente en nuestro país y en otros. Bueno, ¿quiénes son los enemigos del pueblo? ¿Cómo se ha dividido este campo político? Y la verdad es que acá parece que cualquier actor crítico del presidente y de la 4T son enemigos del pueblo, desde los partidos de oposición hasta empresarios, hasta feministas. Es decir, hay una diversidad de actores que se presentan como enemigas y como enemigos y como ilegítimos además, como contrarios a los intereses del pueblo y por tanto como enemigos de la nación. Y esto es algo que vemos, por ejemplo, desde las mañaneras, en donde hay un acoso y una demonización de los periodistas, hay ataques a instituciones independientes, hay ataques a los partidos políticos, y esto forma parte de esta estrategia polarizante y que es replicada por Morena en todos los niveles del gobierno.
si pasamos a la siguiente, por favor. Mire, yo aquí no me voy a detener tanto en esto. Yo lo que hice fue una clasificación. Creo que hay una serie de políticas emblemáticas de erosión democrática que se han impulsado desde el gobierno actual. Acá ni siquiera me refiero a la militarización, que es un tema muy complejo y por supuesto, muy, muy preocupante, pero me voy acá rápido. Creo que se han, por ejemplo, expandido derechos sociales a través del control de programas sociales y a costa de, por ejemplo, una perspectiva de género, que esto es algo que las feministas han reclamado mucho. Y en esta tabla planteo cuáles son estas políticas, cuáles son los recursos del oficialismo y los actores confrontados que se han activado políticamente. Ahí siempre vamos a ver a los partidos de oposición, más otros actores como las organizaciones feministas, en este caso que les menciono. Hemos visto también este intento por capturar instituciones que eran independientes, como la Comisión de Derechos Humanos, el INAI, que está paralizado, también intentos por controlar a la Suprema Corte de Justicia. Si pasamos a la siguiente, Janet, por favor. Esto lo voy a dejar de lado porque también ha habido un intento por utilizar mecanismos de democracia directa, pero digo yo con fines antidemocráticos, o sea, porque la finalidad realmente es aumentar la popularidad presidencial. Y la siguiente, por favor, Janet. Perdón, me voy rápido, pero tengo mucho material y se me acaba el tiempo. Bueno, y finalmente el intento por capturar el Instituto Nacional Electoral. Aquí, como saben, porque en esto estuvimos varios meses discutiendo, ha habido 2 iniciativas presidenciales presididas por conflictos agudos en las elecciones intermedias y locales del 2021 entre el presidente Morena y el INE, por en parte un constante desacato por parte del partido en el poder de las reglas de las campañas. Entonces tuvimos ahí 2 propuestas de reforma, una constitucional que fue rechazada por el Congreso, el Plan B aprobado en febrero de este año en Fast Track, y que tenía una serie de medidas como recortes presupuestales al INE, reducción de candidaturas de acciones afirmativas, que ya no voy a comentar en detalle porque, como ustedes saben, esto ya fue echado atrás por la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, nada más digo en relación a esto, que también los cambios en la composición del Consejo General del INE ha permitido que algunas nuevas consejerías estén más cercanas al gobierno. Por ejemplo, hay que considerar cómo en la actualidad los actos anticipados de campaña ya no están siendo parte de una política de llamada de atención por parte del INE. Pero bueno, me parece que este es un proceso en curso que debemos ir analizando. Me paso a la siguiente, por favor, Janet. Aquí entonces ya paso directamente a la pregunta. Bueno, pongo una cosa que es bastante obvia, que es dentro de las iniciativas presidenciales, pues no se ha incluido la reelección presidencial. Sin embargo, sí creo que se ha intentado preparar el terreno para que Morena se consolide como un partido predominante en el largo plazo. Bueno, y de hecho, su arrastre electoral reciente muestra que efectivamente, no digo que por razones ilegítimas, de hecho por razones legítimas, porque ha ganado más simpatías y captado electorado, y porque los partidos de oposición, principalmente el PRI, se están realmente deteriorando para el público, es que efectivamente Morena pues ha seguido avanzando electoralmente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que la oposición ha hecho y puede hacer? Entonces, bueno, primero, lo que ya hemos comentado desde hace meses, ¿no? Lo que llama la atención es esta alianza entre PRI, PAN y PRD, que se llamó en un momento Va por México, ahora tiene otro nombre, y que digamos es algo inédito porque pues fueron partidos contrincantes, digamos, en las elecciones, hasta antes de que ganara Morena y López Obrador, ¿sí? Ahora, yo creo que lo interesante es que esta coalición, frente a la coalición oficialista, en realidad parece responder a cálculos pragmáticos, ciertamente, de sobrevivencia electoral, pero que también responde a una división entre, permítanme decirlo así, un proyecto autoritario y un proyecto democrático. Así lo plantea al menos la oposición.
Pero evidentemente lo que está ocurriendo desde que ganó López Obrador la 4T es que se está tratando de resignificar lo que es la democracia. Es decir, hay como una disputa entre las fuerzas políticas por el proyecto democrático. Y lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva es cómo, digamos, cuáles son las diferencias centrales en relación al régimen político. Y este cuadro, si me ayudas, Janet, por favor, que les estoy presentando, está basado en varias entrevistas que he hecho a integrantes de Morena, a líderes del PAN, del PRD, del PRI e incluso de Movimiento Ciudadano. Fíjense, aquí no incluía Movimiento Ciudadano en esta diapositiva, fue un lapsus, pero perdón, yo creo que sí Movimiento Ciudadano comparte la visión del PRI, del PAN y del PRD sobre el régimen político. Y lo que yo he logrado analizar a partir de documentos oficiales y varias entrevistas es que, a ver, del lado de Morena hay una necesidad de una propuesta de reforma del régimen político, partiendo del supuesto de que las instituciones han sido tomadas por grupos neoliberales y grupos conservadores. La democracia se entiende como el principio de la mayoría y de la soberanía popular, y la concentración del poder presidencial se justifica bajo la idea de que el régimen solamente se va a poder transformar así y de que la cuarta transformación tiene objetivos superiores, incluso a los mecanismos formales. Hay una prioridad de la política sustantiva sobre los mecanismos y los medios de la democracia. Y en contraposición, PRI, PAN, PRD, pero les decía, perdón, yo creo que Movimiento Ciudadano comparte también esta visión. Lo que plantean es que la democracia está en riesgo. Y está en riesgo debido a la concentración del poder en el Ejecutivo y a los intentos de restar autonomía al órgano electoral y al Poder Judicial. Entonces, se trata sobre todo de conservar lo que se construyó durante la transición a la democracia. Lo que plantea la oposición es, bueno, la defensa de los pesos y contrapesos y la prioridad de los mecanismos y reglas de la democracia sobre las políticas sustantivas. Bueno, y así es como, de hecho, esto es lo que explica por qué se pueden juntar en un frente electoral. Si pasamos a la siguiente, Janet, me quedan todavía 5 minutos. Si no, voy a seguir. Ok. Miren, aquí hago un cuadro que, perdón, está muy lleno de texto, en el que retomando ciertos... no sé por qué no puedo empezar el video, Perdón, algo está pasando por acá que no controlo. Bueno, estaba yo en la diapositiva anterior, por favor, Janet, y me apagaron el video. Muchas gracias. Yo no lo puedo activar. Lo que hago es como una clasificación de las estrategias de los partidos de oposición. Y retomando la literatura comparada, lo que hemos visto es que en estos procesos de erosión democrática, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Turquía, que son los casos que he podido analizar a través de otras autoras y autores, es que las oposiciones tienen a su mano estrategias institucionales, muchas gracias, y estrategias no institucionales. Pueden tener objetivos radicales, como por ejemplo querer sacar al presidente del poder antes de que termine su periodo, como ocurrió en Venezuela, o pueden tener objetivos más moderados, como recuperarse electoralmente o detener en el Congreso algunas de las medidas que propone el oficialismo. Entonces, si nos vamos a la diapositiva anterior, quiero pensar que sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctora. Muchas gracias. Digo que algo raro me pasó acá. Ok. Lo que podemos plantear es que las oposiciones en México han utilizado estrategias institucionales, o sea, actúan en la arena electoral, en el Congreso, en la Suprema Corte. Ahora sí, gracias. Recurren al litigio estratégico, es decir, a la Suprema Corte de Justicia. O sea, han actuado todo el tiempo en la arena institucional. Y lo que se proponen, yo digo, son objetivos moderados: sobrevivencia electoral y contención de reformas del presidente de erosión democrática.
Ok, entonces ahí planteo, pongo los ejemplos de que han hecho alianzas electorales que no incluyen a Movimiento Ciudadano, como ustedes saben, alianzas legislativas que sí incluyen a Movimiento Ciudadano. O sea, sí se ha creado ahí un bloque de contención y ya han votado igual en asuntos clave como el de la reforma electoral. No fue el caso de la Guardia Nacional, porque allí el PRI votó a favor. Han recurrido todos estos partidos, incluido Movimiento Ciudadano, al litigio estratégico y, por ejemplo, cuando se convocó a la revocación del mandato, lo que hicieron fue abstenerse de participar. De hecho, no lo boicotearon, no llamaron a la participación, más bien llamaron a la no participación. Bueno, puede ser una forma de boicot. Los resultados. Creo que lo interesante de la alianza electoral entre estos partidos es que reducen la fragmentación de la oposición. Y esto es clave, porque le han permitido tener una muy modesta recuperación, por ejemplo, en el Congreso. Esto ocurrió en las elecciones, como ustedes saben, de 2021, ¿no? El que recuperaron algunos escaños, aunque de todas maneras Morena se quedó con la mayoría simple. Y la alianza en el Congreso ha logrado detener algunas iniciativas presidenciales que han sido emblemáticas para el presidente, como la reforma eléctrica y la reforma electoral constitucional, no el plan B. Se ampararon contra el plan B y esto fue exitoso porque la Corte suspendió ya esta reforma electoral. Si pasamos a la siguiente, esto se ha combinado con una estrategia. Janet, te pido que me digas cuánto tiempo me queda, por favor, aunque ya estoy terminando. Bueno, con una estrategia no institucional. 5 minutos, doctora. Perfecto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que también estos partidos han recurrido a las movilizaciones, ya que se han vinculado con otras, con otras organizaciones de la sociedad civil. Y esto, como ustedes saben, estas movilizaciones en realidad han sido fundamentalmente 3, por la defensa del INE, que fueron 2, el INE no se toca, y posteriormente la defensa de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte no se toca. Pero fíjense que es muy interesante porque creo que en su momento en la defensa del INE sí fue algo muy simbólico para gran parte de la ciudadanía. Y por eso salieron a marchar. Y esto, digamos, aumentó las posibilidades de la oposición para tener un mayor apoyo. Sin embargo, lo que yo planteo también acá es que un efecto no deseado de estas estrategias es que han alimentado aún más la polarización política. Es decir, a partir, por ejemplo, de las movilizaciones, como ustedes saben, el presidente organizó contramarchas para mostrar su fuerza, o sea, su apoyo frente a opositores, aprovechó para deslegitimarlos como defensores del viejo régimen político y más adelante también, como resultado, por ejemplo, del bloque opositor en el legislativo y de la insistencia en nombrar a los integrantes del INAI, a los comisionados del INAI, lo que ocurrió es que Morena respondió, digamos, haciendo una sesión en una sede alterna que se le llamó como el Viernes Negro de Xicoténcatl, en donde aprobaron en fast track 20 leyes sin la oposición presente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que estas estrategias, si bien son institucionales la mayor parte y moderadas, no necesariamente tienen un efecto reductor de la polarización. Entonces, creo que esto es todo un problema a analizar. Ya para concluir, me parece que la erosión democrática no es que sea un proceso que se haya revertido, pero sí se ha desacelerado gracias a estas estrategias opositoras que son institucionales y que tienen objetivos moderados, y la independencia de la Suprema Corte de Justicia, que fue lo que vimos en el caso de las reformas electorales. Seguramente si la Suprema Corte no fuera autónoma, pues se hubiera acelerado mucho más la erosión democrática, pero bueno, este no ha sido el caso. Creo que también las protestas ciudadanas han sido positivas porque le han aportado un apoyo electoral a la oposición y pueden ser una base importante de cara a las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuáles son los problemas que detectamos? Bueno, que la oposición se ha concentrado
en objetivos de preservación y restauración del régimen político que teníamos antes, pero no ha generado objetivos generativos o proactivos que reduzcan la polarización política y permitan rehacer un pacto social. Es decir, no han podido presentar propuestas de reforma del régimen o de política pública o aún más de renovación de liderazgos como estamos viendo ahora de cara a las próximas elecciones. Y creo que esto puede ser un problema. Bueno, están también enganchados en el discurso divisorio del oficialismo, fíjense. Claro, pero esto, analizando otros casos de polarización política como el turco, fíjense que es muy difícil deshacer esta dinámica de polarización. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos contextos de polarización es que como que reposicionan a los actores y van generando nuevas identidades políticas. Entonces, claramente seguimos en un contexto polarizante y claro, en ese contexto es muy difícil hacer una propuesta proactiva, por ejemplo, de un nuevo pacto social que obviamente tendría que involucrar al partido oficialista. El partido oficialista no quiere ese pacto, yo lo sé. ¿Para qué? Son mayoría y cada vez tienen más plazas, como mostraron estas últimas elecciones en el Estado de México. Pero bueno, de todas maneras me parece que es todo un tema. Y finalmente, bueno, ahora sí ya para cerrar, decir que el Frente Amplio por México, que es el sucedáneo de Va por México, creo que ahora está logrando, pero de nuevo estamos en este proceso, ha logrado consensuar un método de selección de candidatura hacia el 24, con lo cual evitará la fragmentación del voto, aunque el Movimiento Ciudadano pues cada vez parece estar más lejos de entrar a este frente. Las preocupaciones que se han planteado es que están comenzando el proceso de selección antes de noviembre, que es cuando marca la ley, entonces que están haciendo lo mismo que Morena. La salida legal es que en realidad están en proceso de construcción de un frente, que no están haciendo precampañas. Vamos a ver si así lo puede librar, a mí me parece que sí. El tema del control de firmas de apoyo a las candidaturas y digamos el control también de los gastos de las precampañas. Quiero nada más decir que las lecciones que nos dan otros casos como el turco que acaba de pasar, que ganó otra vez Erdogan, como ustedes saben, pero de cualquier manera yo creo que sí muestra que la construcción de frentes opositores son clave para poder enfrentar a un partido que quiere ser predominante y un gobierno que ha llevado a cabo acciones de clara erosión democrática. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Muy interesante también sus temas y además creo yo que da todavía para mucho como debate y análisis en todo este ámbito. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues pasamos a la presentación del doctor Fernando Castañas, quien también ya está por acá listo con su presentación. Si me lo permite, doctor, leo su semblanza muy rápido, que bueno, para toda su carrera voy a hacer un párrafo pequeñito. Él es el doctor Fernando Castaños I, él es doctor en filosofía por la Universidad de Londres y maestro en lingüística aplicada por la Universidad de Edimburgo. Investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Fernando nos va a platicar sobre la democracia, un régimen discursivo. Sin más, doctor, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer a las y los organizadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Cátedra Madero la invitación a participar en esta jornada. Me da mucho gusto estar en la misma mesa que Esperanza Isabel Palma y que Rosa María Mirón. Quiero empezar por... hay algo que no está... Ya, ahí está. Sí, quiero empezar por plantear un problema. Hay una inconmensurabilidad conceptual entre las definiciones de democracia, populismo, declive y resiliencia que hace muy difícil someter a prueba empírica las observaciones sobre los fenómenos que nos interesan. Las observaciones de la democracia no se pueden relacionar directamente
con las observaciones del populismo, por ejemplo, que es, como lo planteó muy bien Esperanza Palma, el factor común a todos los países donde hay declive democrático, erosión democrática actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? El populismo ha sido definido de varias maneras, como lo señalan atinadamente Hawkins y Rovira Kaltwasser. En algunos momentos ha sido definido como un conjunto de propuestas electoralistas de políticas insostenibles, como una estrategia de captación de votos que no está comprometida realmente con lo que promete y que si estuviera comprometida, de todas maneras no lo podría lograr porque no es algo que esté bien pensado, solamente está solamente está planteado para captar votos. Ha sido también definido en otros momentos como una movilización contra el clasismo, una movilización promovida o al menos liderada por una persona de gran carisma. Estas dos definiciones han aportado mucho, han ayudado a entender muchos asuntos, pero han sido insuficientes y en parte problemáticas. Han tenido algunos lastres. La definición que es más citada hoy en día, la definición prevalente, es la que ve al populismo como un discurso que impulsa un proyecto antisistema. De manera más específica, se trata de un discurso que supone, impulsa y a veces elabora una perspectiva cognoscitiva o ideacional, como que es el término que usan Rovira y Kaltwasser. Es lo que muestra, por ejemplo, Urbinati y Applebaum. De acuerdo con esta manera de ver el mundo, de acuerdo con esta óptica, la ciudadanía, y no usa la palabra ciudadanía, pero la población se divide en un pueblo bueno y una élite corrupta, y dicen estos autores, Hawkins y Rovira, malévola. Con esta óptica es como se ve la realidad política. Y además de ver el mundo así, el discurso populista desacredita la representación mediada por los partidos y a partir de ello promueve la representación directa por el agente carismático. Yo diría, aunque no lo exponen así, ni Hawkins, ni Urbinati, ni Applebaum, que es una perspectiva pragmática también en el sentido técnico que tiene la palabra en los estudios sociodiscursivos. No solo es lo que se dice, ni es cómo se representa el mundo, sino lo que se hace con la palabra cuando se representa así y cuando se dice las cosas de esa manera. Es decir, son los actos de habla que se realizan. Promesas insinceras, aseveraciones falsas, clasificaciones calumniosas y otros actos de habla engañosos. Esta idea de que los actos de habla y no solo las representaciones definen el discurso populista, me parece que está presente en todos estos análisis, aunque no esté explícita. Supongo que esto es por las perspectivas teóricas acerca del discurso de donde
parten estos estudios que son más de sociología política o de ciencia política. Pero yo insistiría en la dimensión pragmática y no solo la representacional o cognoscitiva o ideacional. Estos actos de habla forman parte de argumentaciones ad personam, de descalificaciones sobre los hablantes que no están de acuerdo con ellos, argumentaciones que se oponen a argumentos ad rem, que se oponen a la discusión de los asuntos que supuestamente son los que están en juego y que nunca se llevan a cabo realmente. Y también son parte de narrativas míticas, teorías conspiracionistas y códigos de conducta extralegales. El populismo, por medio de estos actos de habla, lleva a cabo este tipo de argumentaciones sin argumentos lógicos y promueve estas macroestructuras. Esto está presente en todos los análisis, aunque les digo, no está detallado o visto desde esta perspectiva discursiva que a mí me interesa. Por otro lado, la democracia se define como un arreglo institucional, un arreglo que distribuye el poder, que regula el acceso al poder y que delimita el ejercicio del poder. Por ejemplo, como un conjunto de reglas y de órganos supervisores para diferenciar las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, para asegurar la competencia equitativa y el voto libre en la elección de representantes y para garantizar al Poder Judicial la independencia efectiva del Ejecutivo. Esta definición institucional de la democracia o estas definiciones, esta familia de definiciones generalmente se remiten a las de Robert Dahl de 71 y 89, y esto es por buenas razones. Esta manera de definir la democracia capta la perspectiva filosófica que ha acompañado, aunque muchas veces en un segundo plano o como telón de fondo, los avances de la democracia. Esta definición institucional nos ofrece la mejor aproximación realista a una conjunción óptima de la inclusión, la libertad y la igualdad. Son valores que se requieren entre sí, pero que al mismo tiempo entran en tensiones. No es una conjunción fácil, es una conjunción necesaria, pero no es una conjunción fácil. Y la definición institucional de democracia nos ofrece la mejor aproximación que ha encontrado la humanidad a esa conjunción. También esa definición de democracia nos ofrece una ponderación de la genealogía conceptual de la noción de democracia que tenemos ahora. Genealogía que expone de manera considerablemente sintética, pero muy atinada y esencialmente completa, Norberto Bobbio. Nos dice por qué y cómo la democracia, como la concebimos ahora, resulta del pensamiento clásico, del pensamiento republicano, del pensamiento socialista y del pensamiento liberal. Y también esta definición de democracia se sustenta en un recuento histórico. Es el logro de luchas reales contra el abuso del poder en distintos periodos, en distintas latitudes. Sin embargo, la definición de la democracia como un arreglo institucional que encausa el poder no nos ofrece una idea de cómo se sustenta o cómo se pierde ese arreglo. En sí no es autosustentable. Por ejemplo, cuando el discurso de una facción populista electa democráticamente se vuelve dominante,
se beneficia de hacer presión a la legislatura y a la judicatura, de utilizar recursos públicos para favorecer a su partido y de infringir la ley de maneras que antes eran inaceptables y contraproducentes o inclusive impensables. En esta cronología que nos presenta Esperanza Palma, por ejemplo, al principio los gobiernos populistas se benefician menos de estas presiones porque tienen más costos políticos, se benefician menos del abuso de los recursos públicos porque tienen más costos políticos y es más difícil que infrinjan la ley. Conforme avanza el proceso, pueden abusar más. De hecho, al principio de este sexenio, muchas de las acciones que está tomando el poder ahora hubieran sido impensables o al menos ridículas y ahora son naturales. Entonces, creo que hay una hipótesis causal que se sugiere a partir de esta no sustentabilidad del régimen democrático entendido como un arreglo institucional. La hipótesis es que el discurso populista mina condiciones discursivas que son constitutivas de la democracia. Esas condiciones discursivas nos están faltando en la definición institucional de democracia. La pregunta que hago entonces es si es posible proponer una caracterización discursiva de la democracia que anteceda o acompañe o complemente la definición institucional. Mi respuesta va a ser que sí, y voy a avanzar un poquito en esa línea. Para buscar esa respuesta, empiezo revisando las aproximaciones a las discusiones sobre la democracia que sí toman en cuenta, que sí consideran la dimensión discursiva. En particular, la llamada teoría deliberativa, impulsada por Habermas, sintetizada muy bien en un libro coordinado por Elster, desarrollada después por McWarren y algunos otros autores, que enfocan la racionalidad y la razonabilidad de las decisiones. Antes de Robert Dahl, el impulsor de esta definición o de esta familia de definiciones institucionales, teníamos, y él se apoya mucho en la teoría de Schumpeter, que de entrada plantea que la democracia es un sistema para tomar decisiones, es un sistema de decisión política. Eso a veces se desdibuja un poco en la definición institucional, aunque claro que Dahl no lo hubiera querido borrar, pero no tiene la fuerza que tiene en Schumpeter. Y lo que hacen Habermas, Elster, Warren y otros es decir, en la democracia las decisiones se toman a partir de procesos deliberativos. Y me interesa sobre todo la teoría epistémica de Gooding y Spiekerman, que dice que en general, como tendencia estadística, nunca dirían que siempre, pero como tendencia estadística, en las democracias se toman mejores decisiones que en otros regímenes. Y la pregunta es, ¿por qué? Una democracia es un mejor régimen decisional que las dictaduras o las monarquías absolutas o otras formas que ustedes se pueden imaginar. Ellos se apoyan en un rescate y una actualización del teorema del jurado, o si quieren podemos decir el teorema del juicio de Condorcet, que dice que las decisiones colectivas
tienden a ser mejores que las decisiones individuales, dadas ciertas condiciones. Pues las democracias privilegian esta capacidad de decisión colectiva que hace que se produzcan buenas decisiones siempre y cuando haya ciertas condiciones. Si no hay condiciones, las decisiones colectivas son peores que el promedio de las decisiones individuales. Ese es el punto clave que nos están diciendo Gooding y Spiekerman. Entonces, lo que yo pienso a partir de ellos ni siquiera es media vuelta de tuerca, es un cuarto de vuelta de tuerca. Es que el discurso populista mina las condiciones en las cuales los juicios de un colectivo son estadísticamente superiores a las de sus integrantes individuales. Y estas condiciones son esencialmente acceso a fuentes diversas de información y opinión, no todas sesgadas en el mismo sentido, y procesamiento de la información y las opiniones por los integrantes individuales libres de toda coerción. Ahí ahora no puedo cambiar a ver, ya. Buscando la respuesta, seguí otro enfoque, hice una teorización inductiva a partir de análisis de juicios desmesurados. Es una de las características, los juicios sobre las sobre y subestimaciones que aparecen constantemente en el discurso populista. Es uno de los rasgos más notados por los estudiosos del populismo que ya mencionamos, pero no los estudian propiamente. Los notan, pero no los estudian. Los juicios desmesurados están en el discurso de Trump, por ejemplo, cuando dice que el peor convenio de la historia del mundo es el Tratado de Libre Comercio. Imagínense una afirmación de ese tamaño. Y cuando dice el peor convenio, le está dando una connotación secundaria como el peor negocio. Es lo que no le conviene a nadie. Usó la palabra deal, porque él es el amo del deal, según su autopresentación. Boris Johnson decía que el Brexit le iba a ahorrar a Gran Bretaña 438 millones de libras por semana y que los iban a poder invertir en el Sistema Nacional de Salud. Con unas cuentas de otro tipo, ahorró mucho menos y con otras ha gastado y sigue gastando. No ahorró nada, perdió dinero. Bolsonaro decía que la COVID-19 era una gripita, una gripiña. Y López Obrador dice que en México nunca ha existido la democracia. Por mencionar algunos de los juicios desmesurados de los populistas. Esto es notado por todos los estudios del populismo, pero no han sido estudiados los juicios desmesurados. Yo estudié los juicios desmesurados a partir de una teoría. A ver, no, me detengo. Los juicios desmesurados, primero constato que contribuyen significativamente a aislar las fuentes de información y de opinión por segmentos, a segmentarlas. Dicen, estas fuentes son válidas, estas no. Y de esa manera contribuyen y abonan a la polarización. Y además estigmatizan la divergencia. Esto equivale al alineamiento. No solo hay una polarización de actores, que es lo que todo el tiempo se está señalando en el discurso populista, sino una polarización de fuentes de información y opinión. Y en la estigmatización hay una coerción. O sea, se están destruyendo las condiciones que permiten un juicio colectivo atinado de acuerdo con las actualizaciones realistas del teorema de Condorcet. Pero hacen más que eso. No solo hacen más claro lo que están haciendo los otros recursos discursivos, sino que apuntan a otras condiciones de la estabilidad y del arreglo institucional. Para estudiar mejor lo que hacen los juicios desproporcionados, recurrí a la teoría de las patologías del juicio de Carlos Pereda y a la teoría de la argumentación negativa de Quirós, Apotelos y Brand, y encuentro que un juicio desproporcionado
vuelve insignificantes las ponderaciones cuidadosas, inútiles los parámetros de decisión e irrelevantes las estimaciones independientes, y además rebasa su horizonte temático, desplaza los juicios pertinentes. Por ejemplo, los juicios valorativos desplazan a los normativos, o los normativos a los epistémicos, y en una deliberación plena deberían considerarse los tres, y a veces son mucho más importantes los epistémicos, qué es factible y qué no es factible, cuánto va a costar y cuánto no va a costar. Eso queda fuera por efecto de los juicios desproporcionados de Trump, Bolsonaro, López Obrador. En consecuencia, los juicios desproporcionados socavan los estándares de argumentación que la diferenciación de funciones y la equidad requieren, y erosionan la posibilidad y la exigencia de rendición de cuentas sobre la que descansa todo arreglo institucional. Si ya no hay estándares de argumentación que le den sentido a la diferenciación de funciones y que le den sentido a la equidad, y ya no se puede reclamar la desdiferenciación y la inequidad como faltas, entonces no se puede defender el régimen democrático definido en términos institucionales. De manera muy clara, no se puede exigir rendición de cuentas. Entonces mi respuesta es esta. La caracterización discursiva que falta es que la democracia es un sistema en el cual las decisiones gubernamentales toman en cuenta y pueden ser rechazadas por los juicios de la ciudadanía, lo que presupone el acceso sin cortapisas a una pluralidad de fuentes de información y opinión, entre ellas algunas comprometidas con las normas de argumentación imparcial, y también presupone la expresión plenamente libre de los juicios de las y los ciudadanos. Lo que hemos visto en este declive de la democracia es que hay no solo una segmentación en el acceso a las fuentes públicas de acceso a la información. Hay investigadores que dicen que hay una polarización conversacional, una polarización en las redes personales de conversación. Se vuelve muy difícil exponer posiciones divergentes frente a personas que uno quiere mucho, porque uno queda estigmatizado. Bueno, ¿qué sigue si tratamos de combinar la definición institucional con la caracterización discursiva? Si vemos a la democracia como un sistema de principios procedimentales recursivos, ¿qué es lo que estoy diciendo finalmente cuando digo que son dos sistemas de juicio, el gubernamental y el ciudadano, que están en interacción? Dado que los representantes electos representan una manera de representar, representan la representación, no solo intereses, son responsables de mantener las condiciones discursivas que sostienen la prevalencia de los juicios ciudadanos sobre los gubernamentales. Entonces, lo que empiezan a capturar utilizando el marco que nos ofrece Esperanza, lo que empiezan a capturar es el sistema de representación. No es lo primero que logran capturar. Tienen que capturar también la corte y el sistema electoral, pero lo que empiezan a capturar es el sistema de representación, y cuando triunfan es cuando logran capturar ese sistema completamente. Ese es el meollo del problema, me parece. Lo plantearía así. La abdicación de la responsabilidad de los representantes para con las condiciones discursivas que sostienen la prevalencia del juicio ciudadano sobre el gubernamental, conduce a una aprobación ciudadana de juicios gubernamentales erróneos.
Los ciudadanos ya no pueden juzgar bien lo que hace el gobierno. Hay un ejemplo muy simple, muy claro que he estudiado. No sé si es presidenta municipal o es alcalde o alcaldesa de Paraíso, Tabasco, en las inundaciones que hubo hace 2 años, o hace año y medio. En una entrevista periodística, lo primero que dijo fue: nos equivocamos. No debimos haber aceptado la refinería de Dos Bocas. Creímos todo esto de que lo más importante era que hubiera más y mejores empleos y que viniera gente de otros lados para que hubiera más comercio. Ya nos habían dicho que iba a haber inundaciones, ya nos habían dicho que se iba a dañar el sistema ecológico, ya nos habían dicho que eso era impagable y no le hicimos caso. ¿Sí? Lo que se logró con el discurso populista fue aislar los marcos de juicio, las fuentes de información, las fuentes de opinión plurales. Todo se segmentó y quedó: a esto no les hagas caso, a esto sí les hagas caso. Y nos equivocamos. Lo dijo ella y a la mitad de la entrevista se para. Dice: bueno, pero eso no importa, eso es el pasado, ahora vamos a lo que sigue. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver así. Estaban los colchones flotando en las calles de Paraíso, Tabasco. Las puertas ya no se podían cerrar, muchas son de madera, estaban dañadas por el agua. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a traer a los servidores de la nación, vamos a traer a los grupos corporatizados de Morena, ellos van a salvarnos. Entonces, ya no importa nada de lo que pasó, pero siguen entonces sosteniéndose condiciones que van a seguir contribuyendo a juicios equivocados. 5 minutos. ¿Perdón? 5 minutos. Sí, será 1 o 2. Entonces, esto contribuye a un reforzamiento del discurso populista contra el acceso y el procesamiento de información plural. Y entonces las y los representantes quedan obligados ante el líder populista y no ante la ciudadanía. Si los juicios ciudadanos están sometidos a los juicios gubernamentales y ya no pueden rechazar y corregir los juicios gubernamentales, entonces los representantes quedan obligados ante el líder populista, ya no ante la ciudadanía. Y eso refuerza que los juicios ciudadanos se subordinen a los gubernamentales. Los representantes aumentan este impulso, esta fuerza de este proceso, y ellos mismos quedan sometidos a la deriva autocratizante. Luego ya no saben ni cómo salirse de eso. Ya no pueden cambiar ni siquiera una coma de los proyectos del Ejecutivo. ¿Cómo podríamos someter a prueba que un sistema abierto de intercambios, de juicios que caracteriza la democracia, se convierte en un circuito cerrado, retroalimentado? Pues habría que estudiar en mayor detalle, en comparaciones de antes y después, o de lo que piensan distintos grupos, o antes y después, como esta de Paraíso, Tabasco, me parece genial, o del Brexit, que ya la mayoría de la gente ya se dio cuenta que se equivocaron y ahora ya le están poniendo atención a otras. Bueno, hay que hacer algunos análisis un poco más detallados. La representación formal lo es sí y solo si interactúa con otras formas de representación que emergen de los sistemas asociativos complejos: los partidos políticos, los líderes de opinión, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los actores económicos, las instituciones académicas. Creo que se puede hacer una investigación para validar esto y a partir de eso empezar a ver en mayor detalle cómo el discurso populista mina los otros elementos del arreglo institucional. Pero eso ya sería
otra investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Gracias por su presentación y muy interesantes datos que nos muestra también para echarnos otro debate en otra mesa con esto. Y sin más, pues me permito presentar ya también a nuestra ponente que está aquí con nosotros, la doctora Rosa María Mirón Lince, que también ya está lista para su presentación. Y me permito leer rápido su semblanza. Doctora Rosa María Mirón Lince, ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de tiempo completo y adscrita al Centro de Estudios Políticos de la misma Casa de Estudios, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y ella nos va a platicar sobre la democracia, no, espérenme, este es de... Aquí estoy, que es... Este no es... Me quedé con la presentación pasada y ella nos va a platicar sobre democracias y elecciones. Doctora, un placer estar de nueva cuenta con usted en este espacio. Muchas gracias por su tiempo, por su expertise y pues sin más me permito cederle la palabra para que pueda usted platicarnos sobre su tema. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quiero antes que, antes que nada quiero reconocer el esfuerzo del equipo de la Cátedra Madero de la UAM y la iniciativa de Erika desde el año pasado de hacer este gran proyecto. De verdad, no parecía que fuera a tomar las dimensiones que tomó. Estoy muy contenta de que haya sido así. Creo que fue una idea genial y creo que es algo muy positivo que una vez al año nos convocas a todo mundo, o sea, todo mundo con la posibilidad de intercambiar ideas desde distintas perspectivas, de distintos tipos de abordajes que se hacen de los temas con absoluta libertad. Creo que es muy importante este ejercicio. Qué bueno que se te ocurrió hacerlo, pero creo que es algo muy importante, desde luego para los académicos. Hombre, esta es una gran oportunidad, tenemos la oportunidad de reunirnos, pero más que para los académicos, creo que la difusión que esto se hace a nivel amplio, las redes lo permiten y esta es una maravilla poder utilizarlo ahora. Las redes permiten que lleguen estas ideas y estas inquietudes, estas reflexiones a un público mucho más amplio. Y yo siento que es muy agradecible en las condiciones en las que estamos viviendo actualmente, las condiciones políticas, desde luego este es un asunto de política, las condiciones políticas en las que estamos viviendo en el país en estos últimos años adquiere particular valor. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades al equipo, a quienes instrumentan que esto sea posible. Muchísimas gracias por la invitación, por considerarme aquí. Es una gran oportunidad y le auguro muchos años más a esto, muchas versiones más a futuro, porque creo que de verdad es algo indispensable, muy importante. Bueno, dicho esto, me da mucho gusto estar aquí, compartir la mesa con Fernando y con Esperanza. Han sido interesantísimas las reflexiones que han presentado ustedes. Desafortunadamente me quedo con el corazón encogido. Por más que trato de verle algún lado positivo a la situación y a las perspectivas de análisis, de reflexión en estos momentos, creo que estamos viviendo un momento complicado y difícil. Y bueno, yo quisiera... Ay, perdón por las interrupciones. Yo quisiera compartir con ustedes algo, pensando qué es lo que iba a hablar. Decidí reflexionar un poco, hacer un poco un back to basics, irnos a lo elemental, también pensando de alguna manera en los alumnos que nos escuchan, que nos ven, un poco con la idea de, bueno, vamos a tratar de irnos atrás para ver cuáles son los elementos
básicos o fundamentales desde esa perspectiva y muy, muy sencillitos, desde donde podemos abordar este gran tema o estos dos conceptos fundamentales, estos dos grandes temas que son la democracia y las elecciones. No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Ya se ha dicho aquí, tanto Fernando como Esperanza hicieron una reflexión súper interesante sobre el avance, el destino, el camino que han tenido las democracias a lo largo de los últimos tiempos. Creo que sí es para mi generación que buscamos como mexicana y que buscamos ir conociendo, tratando de interpretar y de entender cómo es que se iba a dar una posible, que se dio, transición a la democracia en nuestro país, cómo fuimos avanzando de un régimen X a una situación, a un sistema democrático. Es bien interesante y muy preocupante, insisto, el ver que las cosas no van por buen camino. De alguna manera sí pensábamos, tal vez, o yo lo hacía de manera muy ilusa, que, bueno, una vez alcanzada la democracia ya habíamos llegado y era un estatus que se podía, dadas las características y lo positivo de este sistema, bueno, podemos de alguna manera confiar en que sobreviviría. No es así, lo estamos viendo ahora, los datos que presentó Esperanza son de verdad muy preocupantes. No es así, se llega, distintas sociedades han llegado a esto, a las democracias, y las democracias no garantizan su permanencia. Al contrario, las democracias en sí mismas garantizan su autocrítica, garantizan su evaluación permanente, garantizan su participación. Eso es lo que queremos en una democracia y por lo mismo pues también garantizan de alguna manera la divergencia, la pluralidad y en ocasiones pues el conflicto. Entonces, bueno, ¿cuál es el vínculo y cómo podemos concebir entonces en estos sistemas las elecciones? Las elecciones, que además es un tema que en nuestro país, bueno, pues están parece que ya es el símbolo y el signo que inspira ya nuestro actuar en estos días. Ya creo que de aquí al próximo año, a finales del próximo año, ya solamente de eso hablaremos, ya no solamente en la academia con nuestros alumnos ni en discusiones de especialistas, sino en la mesa cotidiana del día a día, con características que sí, como decía Fernando, a veces ya no puede uno hablar con absoluta apertura, y a veces ya no encuentra uno el respeto y la capacidad de diálogo de todo el mundo. Esto habla justamente también del deterioro de las formas o de la forma como se está dando la democracia en el mundo. Pero bueno, quisiera, otra vez les decía yo, back to the basics. Vamos a irnos un poco a lo más elemental para ver y preparar unas ideas, para ver qué es lo que en dónde nos estamos ahora y a dónde podemos aspirar, o más bien con estos elementos, qué es lo que podemos hacer, cómo es que podemos avanzar y tratar de, creo que no se trata de salvar la democracia así en abstracto, sino ir definiendo, ir diseñando cuál es la democracia que necesitamos, que precisamente la democracia es un sistema que permite su autocorrección y la superación de sus propios problemas. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que queremos, qué es lo que estamos entendiendo por democracia. Las elecciones son buenas per se. ¿Por qué? ¿Y por qué son indispensables en democracia? ¿Por qué? ¿Y qué tipo de elecciones, no? Y esto ahorita más adelante voy a hablar, pues sí, los partidos políticos, las oposiciones, en fin, esto que se veía sí, pero en nuevas circunstancias. Es obvio que el mundo es muy distinto, y es obvio que la población mundial tiene poco que ver, las transformaciones que hemos vivido en los últimos años hacen que tiene poco que ver con los esquemas clásicos tradicionales. Pero de todas maneras creo que los clásicos siguen siendo clásicos y nos permiten abrevar de ellos sin lugar a duda, bueno, las interpretaciones. Las elecciones, entonces, empiezo. Las elecciones son procesos institucionales a través de los cuales los ciudadanos eligen a determinados representantes políticos. Esto se dice como una obviedad,
pero el fondo es realmente significante porque estamos dando esa voluntad, esa capacidad y esa decisión, estamos confiándola a otras personas. Constituyen la forma más común de acceso al poder en democracia, por ser el instrumento de un sistema político que permite a las personas expresar su voluntad política mediante el voto, así como participar en la toma de decisiones y en la designación de autoridades. Se dice pronto, pero esto implica un gran compromiso de los ciudadanos. Para considerarse realmente democráticos, los comicios deben de ser libres, justos, regulados y organizados con base en normas y procedimientos que garanticen la correcta realización, así como la validez incuestionable de los resultados. Las reglas del juego tienen que ser claras, la instrumentación de esas reglas tiene que ser clara y sobre todo tienen que ser aceptadas por todos. Todos sabemos que el origen del concepto se remonta a la antigua Grecia, lo traemos súper forzado a la actualidad porque la democracia ateniense surgió como una forma de gobierno donde los ciudadanos reunidos en asamblea tomaban las decisiones políticas de la polis, entre las cuales estaba la elección de sus representantes a través de procesos como el sorteo o bien mediante votación directa. Insisto, es romántica y me gusta de la parte romántica de recordar a la democracia griega que traerla ahora, pero creo que deja mucho que desear, empezando porque las mujeres no estábamos ahí presentes, ¿no? Esa es la gran duda si eso era una democracia, pero bueno, románticamente se vale y creo que hay que seguirlo recordando. Desde entonces el concepto evolucionó muchísimo hasta convertirse en un modelo de elecciones representativas que constituyen una práctica habitual en la mayoría de las democracias modernas. Las elecciones representan el método democrático apto para designar a los representantes del pueblo y para mantener a los políticos responsables ante el electorado. Hermet, Schumpeter, Nolen han hablado y han abundado sobre este tema. Por ello resulta un elemento central para la estabilidad y el funcionamiento de la democracia. El abordaje de las elecciones necesariamente está ligado a otros conceptos, donde destacan los partidos políticos y la ciudadanía. Son las contrapartes, o sea, sin estos es imposible pensarlos. La democracia es impensable, insisto, sin elecciones, pues garantizan que el poder recaiga en manos de los ciudadanos. Que sean libres y competitivas no es suficiente para refrendar una democracia efectiva. Para ello resultan indispensables las garantías y prácticas democráticas, tales como la libertad de expresión, de asociación, el acceso a la información, la separación de poderes y una cultura política de respeto por los derechos fundamentales. Por un lado, pero por el otro también se requiere de una ciudadanía activa. Recordemos a Fukuyama, Urbinati, y también políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades. Además de instituciones sólidas que garanticen la representatividad de los gobernantes y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Recordemos a Amartya Sen en este sentido. Todo esto es una combinación muy compleja que debe dar resultados positivos, pero que sí hay que estar presentes y abocados a la revisión, a la evaluación constante de estos procesos. La ciudadanía resulta un elemento clave para la estabilidad y el funcionamiento de los sistemas democráticos. Y en contraparte, su desafección puede poner en peligro la estabilidad de ellos. De tal manera, hay que destacar la importancia de fomentar su participación y la confianza en las instituciones democráticas para garantizar la estabilidad de los sistemas políticos. Recordemos las reflexiones del INSS en este sentido. En consecuencia, una democracia participativa y representativa en una democracia participativa y representativa es indispensable una ciudadanía activa que tenga acceso a la información y a una educación de calidad que le permita tomar decisiones conscientes, ejerciendo su derecho al voto de manera efectiva, independientemente de su género, etnia o condición social. Las elecciones son el mecanismo a través del cual los ciudadanos se relacionan con los partidos políticos, pues estos son quienes presentan candidatos y propuestas políticas. Para ser considerados democráticos y útiles, los partidos políticos deben de cumplir con ciertos requisitos, como la transparencia de sus recursos,
y el involucramiento de los ciudadanos en ellos. Esto ya Sartori, Duverger y todo ya nos hablaron suficiente del tema. Deben ser institucionales, manteniendo un compromiso democrático con la estabilidad del sistema, aceptando y respetando las reglas del juego democrático y los resultados electorales, aun cuando estos no les favorezcan. Y aquí ya mencionaba Esperanza también a Levitsky y Ziblatt, justamente en este sentido. La democracia requiere de partidos fuertes y bien estructurados. Sin embargo, en la actualidad se cuestiona su relevancia en este sistema democrático, ante la evidencia de que también pueden obstaculizar el avance democrático cuando carecen de institucionalidad y han sido permeados por la corrupción, que sucede sin lugar a dudas. O bien se muestran débiles, fragmentados o poco representativos frente a movimientos sociales que cada vez se articulan más en torno a demandas populares y representan mejor los intereses específicos. Recordemos a Pérez Liñán. En ese sentido, la última parte de la exposición de Esperanza me parece que es muy relevante porque claramente habla de la posible, hasta hoy, lo que se ha logrado en nuestro país, de esta combinación de partidos que han sido de alguna manera, pues, olvidados, subestimados, creo yo, por la población. No hay un afecto, no hay un compromiso ciudadano claramente con los partidos políticos, no solamente en México, sino en el mundo entero, pero aquí claramente no son santo de la devoción de los ciudadanos. Y están tratando en este esfuerzo, en este frente que ahora recién nació desde la oposición, al partido oficial, están tratando de articular un proyecto que combine justamente a los partidos políticos con toda su carga, con todos sus problemas, con todas sus burocracias, con todo el peso y sus inercias, con movimientos de la sociedad civil, con todos los problemas que traen en estos movimientos de la sociedad civil. Pero lo que es un hecho, y creo que es importante tenerlo presente, es que no hay más opción que jalar con los partidos políticos. Requerimos a los partidos políticos, es la única posibilidad que tenemos como ciudadanos de lograr transformaciones. Pero para eso sí siento que los partidos políticos deben estar, parece que están abiertos, y deben, si no están abiertos, pues tendríamos que abrirnos desde la ciudadanía justamente para forzarlos a actuar en consecuencia con los intereses de la ciudadanía y no solamente sus propios intereses, de cara justamente a un montón de elecciones, más de 20,000 elecciones que tendremos el próximo año, que servirán para definir las posiciones, o sea, servirán para definir justamente lo que decía antes, los representantes, quiénes nos van a representar, quiénes nos van a gobernar y quiénes nos van a representar en muchísimas estadios del gobierno y de representación. Las elecciones son procesos complejos que implican la participación de múltiples actores y factores, entre los cuales, insisto, se encuentran los partidos políticos, los candidatos, pero también están los medios de comunicación, los señores del dinero, porque está el financiamiento de las campañas, el oficial, pero también hay otro financiamiento que existe, ese que Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar le llamaron desde hace tiempo el dinero bajo la mesa, está ahí, y también hay que considerar cuál es el comportamiento de los votantes. Las elecciones incluyen varias fases que van desde la inscripción de quienes tienen derecho a votar hasta la resolución de controversias, pasando por el conteo de votos, la selección de candidatos, el registro de plataformas y los programas políticos, y por último las campañas electorales ya previas al momento de decidir. La capacidad del sistema electoral para garantizar la calidad de las elecciones es lo que determina la integridad electoral, en donde los ciudadanos tienen las mismas oportunidades de ejercer su derecho al voto, en donde se respetan los principios de democracia y el Estado de Derecho. Dicha calidad está vinculada al sistema electoral, que es nada más y nada menos que el conjunto de reglas y procedimientos que determinan cómo se cuentan los votos y cómo se asignan los escaños o cargos
públicos con base en los resultados y pueden variar según el tipo de elección, la jurisdicción o bien el contexto político de que se trate. Aquí también es importante, en esto que parece muy sencillo, no lo es muy importante tener la mira puesta y difundir la información de manera que todos conozcamos lo que está sucediendo también en este nivel. El sistema electoral también tiene un impacto directo en la democracia a través de su injerencia en la representación política, en la estabilidad del gobierno y en la legitimidad de las instituciones públicas. Su relevancia puede destacarse, entre otros, desde su capacidad para garantizar la representación equitativa de los intereses de los votantes, la prevención de la exclusión de las minorías políticas o el papel de las coaliciones en la representación de los electores. Es deseable que los sistemas electorales sean incluyentes para garantizar la representación de todas las voces y promover una mayor participación ciudadana en la política institucional. En particular, ante la creciente polarización que vivimos hoy día, una mayor fractura y hostilidad mutua en las sociedades. Esta situación ha dado lugar a interesantísimos debates actualmente en torno a las elecciones, a la democracia, a los partidos políticos, que exponen sobre la mesa elementos muy importantes. Quisiera yo referirme a tres temas que creo que hay que considerar al hablar de democracia y elecciones. La democracia se enmarca hoy día en una era digital. La evolución hacia las nuevas tecnologías han tenido un impacto significativo en los procesos electorales y de alguna manera se ha aprovechado, en la parte positiva se ha aprovechado este avance tecnológico para hacer más accesible la participación de la ciudadanía. Es cierto que durante el siglo pasado y desde principios del siglo XXI, los medios de comunicación jugaron un rol central en las elecciones como fuente de información para los ciudadanos, con un papel destacado en la cobertura de las mismas. Ante la llegada de las nuevas tecnologías, esos medios tradicionales me parece que han perdido completamente el terreno como la principal fuente de información frente a las plataformas en línea, las redes sociales y los dispositivos móviles que han brindado formas inéditas de comunicación y participación política entre los partidos, los candidatos y los votantes, al tiempo que han cambiado la manera en que los ciudadanos se informan y participan en las elecciones. Han promovido sin duda la participación directa, a veces irresponsable, directa, inmediata o la reacción inmediata de grandes sectores de la población. Estas circunstancias han traído desafíos significativos para la organización y la realización de los comicios. Desde luego resalta la proliferación de fake news, así como la desinformación en línea, que afecta la percepción de los votantes sobre los candidatos y sus propuestas políticas. Y ya estar en la frecuencia de siempre dudar todo cuando ve uno alguna nota. El primer impulso debiera ser dudar y checarlo, aunque debo comentar, entre paréntesis, que no siempre resulta así. Vi en alguna de las redes la parte esta donde López Obrador hace un par de días salía con su AMLito hablando y eso, y estaba segura que eso era falso, que eso no podía ser cierto, que era algo armado por alguien que no lo apreciaba. Y no, oh sorpresa, es real. Entonces, bueno, pero dudar no sale sobrando. Por ello, creo que al tiempo que se potencia el uso de nuevas herramientas de comunicación en las elecciones, es preciso promover mecanismos reguladores que garanticen la imparcialidad y transparencia a fin de que los ciudadanos puedan confiar en la información recibida y de esta manera tomar decisiones ponderadas al votar. Creo que el riesgo es que se desaliente la participación ante un bombardeo de noticias falsas. El segundo punto que creo que es importante también tenerlo en cuenta es el financiamiento de los partidos políticos, pero también el financiamiento de las campañas electorales, que ya no necesariamente, a pesar de que no es legal, pero no necesariamente está vinculado a los partidos políticos. Y la creciente influencia del dinero en la política. Este es un tema muy viejo que hace muchos años que estamos hablando, pero creo que las características y las condiciones en las que se está presentando hoy son distintas. Me parece que hoy, más que nunca,
o tanto como antes, a lo mejor, pero yo creo que más que nunca, está el riesgo de que los comicios sean controlados por intereses financieros, corporativos o hasta del crimen organizado, influyendo en los resultados de las elecciones y desde luego afectando a la democracia. El financiamiento es necesario en las campañas, pero de igual modo es indispensable establecer regulaciones efectivas que limiten el flujo de dinero y garanticen la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Es cierto que nos hemos dado una ley muy barroca, muy elaborada, con muchas restricciones, pero también quienes hacen la ley, pues son los partidos políticos, y creo que quienes hacen la ley también hacen la trampa en este país. Hoy día tenemos, por lo menos en lo que se refiere a las campañas, no campañas de Morena, no Morena, de candidatos, no candidatos, es evidente que es una burla de la ley. A lo mejor no es evasión fiscal, si me parecen, pero sí es elusión fiscal lo que estamos viendo. Hay un incumplimiento y bueno, y habrá que ver del otro lado las oposiciones cómo es que manejan estos recursos, pero creo que debe tomarse con la mayor seriedad. Para ello es indispensable que existan instituciones independientes. Sí, en eso se debe de basar. Desafortunadamente, no ha sido el fuerte de esta administración el consolidar y fortalecer las instituciones autónomas que teníamos, sino todo lo contrario. Por otro lado, también una prensa libre y plural, medios difusión de información libre y plural, y una sociedad activa y participativa que promuevan una democracia de calidad, que impidan el auge de prácticas nocivas, tales como el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción, que curiosamente a partir de esta administración se ha ido reformando, actualizando, y tenemos hoy versiones nuevas, pero igual de nefastas que las anteriores, tanto de clientelismo, de patrimonialismo y de corrupción. La discusión sobre la democracia vista entonces como un proyecto político inacabado, me parece que es como debemos de verla. Su perfeccionamiento requiere de la constante renovación y reinvención de prácticas y valores democráticos. Esto ya Rosan Balón ha hablado de él. Y donde las elecciones son un indicador importante del Estado que guarda esta democracia. En esta discusión se incluye la calidad de la democracia, misma que se puede medir a través de diversos indicadores, como la protección de los derechos humanos, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Una democracia de alta calidad se caracteriza por la existencia, insisto, de elecciones libres y justas, pero también, y sobre todo, creo yo, por la presencia de una sociedad civil activa, por la independencia del poder judicial y por la protección de los derechos humanos. El mismo debate aborda la integridad electoral no solo como un concepto teórico que se refiere al conjunto de valores, principios y prácticas que posibilitan elecciones justas, transparentes, imparciales y democráticas, sino como un tema central de la agenda y la práctica electoral, ya que en tanto los procesos electorales sean un mecanismo fundamental para la expresión de la voluntad popular y la toma de decisiones, la medición de la integridad resulta relevante, por lo que se han desarrollado diferentes índices y herramientas que permiten valorar su calidad, de tal forma que puede ser evaluada a través de condiciones como el derecho al voto de los ciudadanos, la precisión en el conteo de los sufragios, la accesibilidad y facilidad en la emisión del voto, la rapidez y precisión en la divulgación de resultados, la eficacia en la resolución de controversias, así como la igualdad de oportunidades de los candidatos, la independencia de las autoridades electorales y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Las elecciones se ven afectadas, pueden verse y se ven de hecho afectadas por factores como la corrupción, la polarización política y la desigualdad social. Y también por los cambios políticos, sociales y económicos que afectan la calidad y la estabilidad de la democracia. Esto, como ya se ha visto, y lo decía muy bien Esperanza, ha erosionado a la democracia. ¿Por qué? Porque ha erosionado la confianza que los ciudadanos tienen en esa democracia. Ello resulta particularmente importante mencionarlo y grave, porque puede generar tensiones políticas y sociales que la debiliten, como ha sucedido, y es el momento oportuno para la aparición de líderes autoritarios que de alguna manera sobreviven y se desenvuelven muy bien
en un ambiente de polarización política y también de un creciente desencanto de la democracia. Esto creo que es inaceptable. La respuesta, creo yo, que se encuentra todavía en esa resiliencia que tienen los regímenes democráticos. Pero el éxito de las democracias, a final de cuentas, creo yo que está en la capacidad de los ciudadanos y de las instituciones también para resistir y superar las amenazas, vengan esta de adentro o desde afuera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su presentación y todos estos puntos que nos menciona también súper importantes, cómo todo va ligado. Y bueno, pues sin más, ¿qué les parece si pasamos ya a la ronda de preguntas? Vamos a comenzar de la misma manera, doctora Esperanza, doctor Fernando y al final la doctora Roseca Mirón. Entonces, tenemos una pregunta de Rodrigo Chávez para usted, doctora Esperanza. ¿Qué experiencias nos puede compartir de países con sistema presidencialista en donde el Poder Judicial ejerce su papel de actor político activo y no solo como garante final de la justicia? Para usted, doctor, le tengo estas preguntas de Luis Fernando. Hay varias, pero le menciono esta. ¿Cuáles son las posibles consecuencias negativas cuando el discurso público se desvía de los principios democráticos en un régimen discursivo? Y para usted, doctora, de Carla Ortiz, se habla de la erosión de la democracia en referencia al caso mexicano y las graves consecuencias de esto. ¿Son suficientes los guardarraíles actuales de nuestra democracia o es necesario transitar a otro estadio? Por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias a quien me hizo la pregunta. La verdad es que es una pregunta muy compleja. Y es Rodrigo quien me preguntó, no lo conozco, pero es muy complicada. Y yo tampoco, la verdad sea dicha, yo no sé tanto de Poder Judicial, de los casos de la Suprema Corte de Justicia, pero es sin duda fundamental entender eso en estos procesos de erosión democrática, porque efectivamente lo que plantean las literaturas sobre resiliencia democrática, por ejemplo, es que una vez que las cortes son tomadas por quienes están en el poder y que tienen intenciones precisamente de control autoritario, una vez que es tomado el Poder Judicial, deja de funcionar como un garante activo. Y ese fue el caso de Venezuela, en el que dejó de funcionar como un garante activo. Fue el caso también de Turquía. Yo sé que la pregunta que me está haciendo es la contraria, es decir, ¿qué casos son exitosos, ¿no? En este sentido. Y bueno, y la verdad es que no podría dar una respuesta clara porque además me está preguntando sobre presidencialismos, ¿no? El caso de Turquía que mencioné, pues es un caso también fallido, que de hecho transitó de parlamentarismo a presidencialismo, fue una de las reformas que hizo precisamente Erdogan. Y ese es un caso en el cual cooptaron a la Suprema Corte de Justicia. Me parece que en el caso de Colombia, la Corte mantuvo una cierta autonomía cuando Uribe estaba en el poder y que inició ahí un proceso de erosión democrática que de hecho sí fue contenido. Pero bueno, es todo un tema, la verdad, por investigar, y agradezco mucho la pregunta porque eso es algo que debo incorporar en esta investigación en curso que tengo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Fernando, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Creo que en parte contesté la pregunta en la ponencia y en parte no la he contestado. Voy a tratar de aclarar esto. Y en parte la pregunta sugiere ir un poco más allá. A ver si lo logro. Cuando se pierden las condiciones que garantizan un intercambio discursivo democrático, lo que sucede es que ya no se puede autorizar ni exigir a los representantes
cómo se les autoriza y cómo se les exige en una democracia, sintetizándolo lo más que se pueda. Quizá la parte que no he contestado para que esto se vea más claro y se pueda anclar es cómo y cuándo se pierden esas condiciones de pluralidad efectiva de acceso, no solo pluralidad nominal, esas condiciones de no segmentación ad personam de las fuentes de información para que se pueda poner atención a los contenidos de los argumentos. Y creo que aquí la investigación comparativa sí podría decirnos algo. Inglaterra está saliendo un poco mejor y un poco más rápido que Estados Unidos de la amenaza autocratizante. Creo que Estados Unidos está saliendo un poco mejor y un poco más rápido que los países de América Latina. Quizá algunos de América Latina están sufriendo menos que Turquía y que Hungría. Entonces, aquí podemos hacer una escala de comparación. Creo que lo que se requiere y lo que nos dice la historia de Inglaterra y de Estados Unidos es avanzar en el derecho de réplica y avanzar en la autonomía de los medios públicos de comunicación, no los de comunicación pública, sino los de propiedad pública. La BBC es muy superior a cualquier cadena estadounidense y ese es uno de los factores, no es el único. Pero también hay medios privados en Inglaterra que están haciendo su trabajo. Yo creo que en México los avances electorales que sí nos llevaron a una transición efectiva, como dice Esperanza y como dice Rosa María, incluyeron, y a lo mejor eso no se ve siempre en todos los recuentos históricos, pero siempre incluyeron de manera importante controles al abuso del poder comunicativo del poder ejecutivo. Todas estas reglas que ahora se están violando de campañas anticipadas y precampañas y tiempos y todo eso, se establecieron para controlar el abuso del poder comunicativo del Ejecutivo. Seguramente México necesitará una nueva reforma electoral y tendrá que regular el abuso que hay ahora, que no hay derecho de réplica para los que son insultados y descalificados. Y la ciudadanía se está dando cuenta. A lo mejor un poquito tarde, pero se está dando cuenta. La ciudad no puede existir plenamente en el sentido que lo pide Rosa María si no tiene acceso a la información plural y efectiva, no estigmatizada, porque la ciudad no puede estar de tiempo completo en esto. Algunos que nos dedicamos a la investigación, pues podemos estar casi de tiempo completo, pero ni siquiera nosotros. Entonces, la ciudadanía elige gobernantes para que se hagan cargo de estas cosas, eligen representantes para que se hagan cargo de estas cosas. Entonces, la ciudadanía va a ser ciudadanía plena si se empieza a dar las condiciones mínimas para crecer. Esa es la idea de la república, esa es la noción republicana básica y esa es la raíz republicana de la democracia. La sociedad crea el Estado para que el Estado perfeccione a la sociedad y para que la sociedad no se tenga que pelear entre sí. Lo decía un colega español, yo no quiero ir a reclamarle a mi vecino porque haga fiestas todas las noches a las 3 de la mañana, ni tampoco a mi vecina porque deje la basura en un lugar que no se debe en la calle. Yo quiero que el gobierno se haga cargo de eso. Para eso les pagamos, para eso los nombramos como representantes. Entonces, lo que hace falta es crear una nueva espiral que se oponga a esta espiral de erosión que hemos vivido.
Y hay que empezar por exigir el derecho de réplica, y hay que exigir por independencia real de los medios de comunicación. Y lo que ya estamos viendo todos estos días, pues hay que avanzar en verdaderas elecciones primarias y hay que avanzar en segundas vueltas para que vuelvan a estar un poquito más obligados a la ciudadanía y un poquito menos obligados a las dirigencias partidistas, los representantes. Totalmente de acuerdo con Ana María que no hay democracia sin partidos, pero que de ahí los partidos se aprovechen para que les deban todo los representantes a ellos y no les deban nada a la ciudadanía, pues es destruir las condiciones de creación de ciudadanía, ¿no? A lo mejor con eso puedo contestar. Muchas gracias, doctor. Doctora Rosa María, por favor. Bueno, creo que efectivamente lo que necesitamos es una renovación constante de las reglas, las circunstancias han hecho que la democracia como se vive o lo que vivimos actualmente como sistema político sea producto desde luego de la sociedad. En este sentido, sí, me parece que necesitamos, Fernando, ahora se necesita una revisión detallada. Han cambiado las circunstancias, tenemos una posición por parte de la sociedad civil, creo yo, razonablemente activa, participativa. No sé si toda la sociedad civil. De otro lado, hay una parte de la sociedad que está bastante controlada por el gobierno a través de los programas sociales y tal, pero creo que estas son las condiciones con las que tenemos ahora y son las condiciones que nos llevan a repensar y a proponer cambios en la organización la organización política de esta sociedad. Sí, creo que necesitamos efectivamente, no solamente porque en México se esté erosionando la democracia, se está erosionando en todo el mundo, son distintos procesos, pero de cualquier manera creo que son procesos de cambio y cualquier proceso de cambio permite, yo soy optimista en este sentido, cualquier proceso de cambio creo que permite la revisión, la reevaluación y la superación de las condiciones. De las condiciones actuales vendrán otros problemas, pero dentro de este sistema, dentro de una democracia, de eso se trata, esto se permite, está viable. Lo que no podemos es renunciar a vivir en democracia, porque entonces sí, pues ya ni derecho de réplica, ni derecho de participación, ni derecho de nada, ¿no? O sea, simplemente seguir instrucciones. Eso es lo que está en riesgo y eso es lo que a toda costa creo que hay que evitar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues sin más, me permito agradecerles a los tres por su tiempo, por su expertise, por esta presentación que nos hicieron muy nutrida y con muchas preguntas todavía para seguir debatiendo. Muchas gracias a los tres, a la doctora Erika Granados, que también aquí está con su presencia, a mi compañero Omar Peredo, quien también, dirige la siguiente mesa, a la cual yo les hago la invitación. Seguimos en el tercer día de esta jornada de ciencia política. A las 4 los esperamos con la mesa número 11, que es la ciencia política, una mirada desde la democracia y la política tecnológica. No se la pierdan y seguimos nosotros en transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.